Bueno, yo lo voy siguiendo y... ¿Qué podemos hacer para desarrollarnos profesionalmente? ¿Qué cualidades son necesarias para tener éxito profesional? Y es más, ¿qué es lo que más valoran las empresas a la hora de elegir a su personal? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Y una semana más, ¿no?, contamos con nuestro amigo y colaborador, señor Carlos Guerrero. Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Muy bien, Carlos. Hoy vamos a hablar del tema de cómo desarrollarnos profesionalmente. ¿Qué cuentan en las redes sobre esto? Bueno, tú sabes que yo soy muy aficionado a hacerlo fácil, ¿no? A teclear simplemente en Google. A trabajar lo menos posible. A trabajar, exactamente, a hacer lo mínimo posible. A teclear en Google el título del programa, ¿no? Cómo desarrollarnos profesionalmente, porque de manera inconsciente es como la gente busca información realmente, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Una de las primeras entradas que me aparece al teclear cómo desarrollarnos profesionalmente es una entrada de un blog que comenta la formación es fundamental para desarrollarse profesionalmente. Me parece que da una clave ya de lo que hoy va a ser el programa. Otra entrada habla de que una de las primeras premisas para alcanzar el desarrollo profesional es la motivación, y yo coincido con esta premisa, ¿no? Y más actualmente con tanta gente desempleada, si no apuestas por aquello que te apasiona, ¿por qué vas a apostar, no? No tiene sentido. Y bueno, y destacaría, sé que la gente me va a llamar pesado, que pesado, siempre diciendo lo mismo. Te van a decir de todas maneras, sí. Sí, lo van a decir igual, ¿no? Que bueno, que la información está más accesible que nunca en Internet. Es cierto que cualquier cosa que busques la puedes encontrar en Internet, pero que bueno, que hay que intentar matizar y ver siempre filtrar, ¿no? Exacto, saber filtrar la información con la ayuda de expertos que te orienten, etcétera. Y bueno, seguro que con la ayuda de nuestro invitado de hoy y de nuestras recomendaciones al final del programa, pues bueno, intentamos matizar esos filtros. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Y siempre empezamos con tres pinceladas, tres claves que entendemos que son básicas a la hora de abordar este tema de hoy. Pues bueno, hoy hemos elegido cambiar un poco la metodología. De hecho, ya tenía unas seleccionadas y dije, mira, me apetece más hacerlo con el espíritu de Víctor Cooper, un hombre al que sigo y admiro, y habla de una fórmula que he tomado, que habla de V, nuestro valor como profesionales, es igual a C más H por A. Vamos a ver qué es C. C es conocimiento, sería la primera clave. Como bien hablaba Carlos, el conocimiento, la formación, ¿creéis que es importante? Yo creo que es muy importante. Una constante formación, una constante mejora, creo que es fundamental. Luego habla de H, habilidad, ligado con la experiencia. ¿Creemos que es importante? Pues claro que es importante. Para cualquier cosa que hagamos, pues cada vez que tenemos más experiencia, si estas experiencias vamos aprendiendo de ellas, vamos haciendo un análisis, porque a veces dicen, de los errores se aprende. Yo no opino del todo igual. Yo creo que se aprende del análisis de lo que ha sucedido, tanto si ha ido bien como si mal. Pero, es decir, esas experiencias te van enriqueciendo y vas desarrollando habilidades. Y por último, donde está la clave de la fórmula, es al final, que es la A. Pero la A no suma, multiplica. ¿Y qué es la A? La actitud. Como no, nosotros aquí que somos fanáticos de la actitud positiva, creemos que es lo que al final marca la diferencia. Normalmente las personas que te vas a acordar de ellas porque te has dejado una huella en el sello profesional o personal, normalmente no es por la experiencia que tiene o por los conocimientos, es por su forma de ser, por su forma de actuar, por su actitud, su manera de mirar la vida. Y es, yo creo que una de las cosas que multiplica. ¿Solamente con actitud positiva se puede ir? No, se necesita algo más, pero digamos que eso multiplica todo lo anterior. A modo de síntesis, recordar, nuestro valor como profesional, V, es igual a C, conocimiento, más H, habilidades, por A, actitud. Y bueno, seguro que de todo esto nos puede hablar mucho más, porque es una persona que me encanta traerla aquí por dos razones. Una, porque tiene mucho conocimiento teórico, pero dos, también porque tiene mucho conocimiento práctico. Es una persona que de alguna manera en su día a día ya todo esto lo pone en práctica. ¿De quién se trata, Carlos? Bueno, pues tenemos con nosotros a Alfredo Muñoz. Bienvenido, Alfredo. Estamos encantados. Muchísimas gracias, bien hallados, y gracias por invitarme, Fabián. Alfredo es coach ejecutivo por Fundesem, IAECOP, es practitioner en PNL por Increscendo,
formado por Alan Santos, graduado en comunicación por la UOC, Executive MBA y máster en dirección de marketing por Fundesem Business School, diplomado en marketing y comercialización por ICADE y Fundesem, siempre ligado al ámbito de los servicios. Comenta que su naturaleza le ha llevado a orientar estos hacia algo mucho más importante, y yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Hacia las personas. Actualmente es el responsable del Departamento de Desarrollo de Carreras Profesionales en Fundesem, la Escuela de Negocios de Alicante, y bueno, también es consultor de la Fundación Incide. Bueno, y podríamos estar, yo creo que... Son 30 minutos de programa, o sea, que tenemos que parar porque... analizando y desglosando el currículum. Nada, Alfredo, un placer tenerte aquí. Pues el placer es recíproco. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti. Mira, yo soy de los que piensa, hay versiones, ¿no? Hay gente que dice que estamos en una época de cambios y hay otros que decimos que estamos en un cambio de época. ¿Qué versión eres tú? ¿Qué piensas al respecto? Pues yo creo que ahora está... por cierto, que habéis dado algunas claves que me han encantado antes de empezar, ¿no? Es que digo, lo mismo me tengo que levantar. Yo le digo a mis alumnos que en la humanidad ha habido dos hitos, la rueda y Google. Entonces, no hay nada, ¿no? Y entonces, es por lo que hablabas tú de la información. Bien, si buscas información en Google, Fabián, pues parece ser que todo el mundo está de acuerdo en que lo que estamos es en un cambio de época, más que en una época de cambios. Una época de cambios es al final sobre un contexto determinado, sobre una manera de hacer las cosas, sobre una, podríamos decir, civilización, ver unos cambios que pueden ser incluso rápidos y fuertes para adaptarse a ellos, ¿no? La diferencia es que cuando se habla de un cambio de época hay que cambiar nuestra manera de pensar. Es una palabra ahora que se utiliza mucho, que es un cambio de paradigma, ¿no? Es como bueno, sí. Le pongo muchos ejemplos de las cosas que le digo a mis alumnos, pero tienes permiso para hacerlo. Te damos muchísimas gracias. Yo les digo, mirad, el fin del mundo no vino en el 21 de diciembre del 2012, creo que era cuando lo pronosticaban, digo, sino que ya está aquí. O sea, el fin del mundo ya estaba antes, transcurrió en esos meses y lo tenemos. Lo que pasa es que muchos no nos hemos dado cuenta, ¿no? O muchos no se han dado cuenta. Entonces, para mí, desde luego, estamos en un cambio de época. Tú hablabas en el Off the Record, hablabas de Seth Godin, ¿Sí? Y bueno, hay algunos pensadores como Seth Godin o como Daniel Pink. Daniel Pink escribió un libro que se llama Una nueva mente, en el que ahí daba ya un poco las claves sobre lo que iba a pasar. Me encanta ese libro. Y bueno, ahí sabes que él hablaba de la era conceptual. Bueno, él hablaba de que el futuro iba a ser de los diseñadores, que pensar diferente, por lo tanto tener talento iba a ser muy valorado. Hablaba de la potencia que iban a tener los creadores de belleza y de belleza artística y emocional. Y bueno, en definitiva, él hablaba de que en esta nueva época se iba a valorar muchísimo más a las personas cuyo lado del cerebro, el derecho, es más potente sobre el izquierdo. O sea, es que el derecho es el lado artístico, el lado emocional, y el izquierdo el lado racional, ¿no? Bien, lo que se llaman las hard skills o las habilidades duras son las que pertenecen al lado izquierdo. Eso sería la manera de dirigir y de un poco de manejarse en el mundo empresarial antiguo, ¿vale? Eso no se puede perder, porque al final las cuentas de resultados de las empresas son las que mandan, ¿no? Y al final hay que vender, ¿no? Pero el lado derecho va a ser un complemento fundamental. Las personas que no sean emocionales y sean capaces de unir a sus hard skills o competencias duras, que se suele decir, las habilidades blandas, son las que Daniel Pink él plantea que son como los que van a triunfar, ¿no? Hablamos de diseño, fíjate que esto ya lo decía él, ¿no? Diseño, no solo funcionalidad, es decir, que las cosas funcionen, pero además que sean bonitas, ¿no? Historia, decía Steve Jobs también se dio cuenta de ello hace años ya. Muchos años, ¿no? Por ejemplo, historia. Lo que dice Daniel Pink es que a las personas nos encantan que nos cuenten historias, y eso está más de moda que nunca con el storytelling y todo esto, ¿no? Pero es que al final las historias, para captar la atención de alguien, si es un niño con solo decirle érase una vez, ya lo tienes, ¿no? Pero si es una persona mayor, les dice voy a contaros una anécdota o voy a contaros una historia, automáticamente se pone. Él hablaba de la potencia de las historias, luego hablaba también de la sinfonía, es decir, la visión holística que hablabas tú antes, ¿no? No podemos centrarnos en algo en concreto, sino que tenemos que tener un gran angular para mirar la realidad, ¿no? Verla de una manera completa. Empatía, decía él también, que es esa frase que se suele decir de ser capaz de ponerte
en los zapatos de la otra persona. Desde el punto de vista de la PNL, sabes, tú sabes muy bien, Fabián, que se habla de escucha empática, ¿no? Que es la capacidad de escuchar y escuchando a la otra persona ser capaz de ponerte de verdad, no de una manera impostada, sino de una manera sincera en su lugar, ¿no? Hablaba de juego, y bueno, a los niños les encanta jugar, pero resulta que a los mayores también nos encanta, ¿no? Google también se dio cuenta. Sí. Bueno, de hecho, fíjate, cualquier actividad deportiva que se hace colectivamente, ahora por ejemplo que sabéis que está súper de moda el pádel, ¿no? La potencia que tiene el pádel es que se hace en grupo, ¿no? De hecho, la gente que antiguamente salía a hacer cosas, a jugar entre comillas solo, lo hace ya acompañado. Por ejemplo, la gente corre acompañado o coge la bicicleta y van acompañados, ¿no? Y por último él hablaba de sentido, es decir, de tener un sentido en las cosas que haces. Eso es un poco... yo lo ilustro con el ejemplo de un libro que seguro conocéis los dos, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ¿no? Un libro absolutamente recomendable que yo desde aquí me atrevo a sugerir a todos nosotros. Hay que encontrar el momento para leerlo, porque es duro, pero es un libro para releer el dolor. incluso. Sí, es para conservar desde luego. Sí. Por tanto, yo creo que estamos en un cambio de época más que en una época de cambios, ¿no? Esa sería la conclusión. Nos acaba de dar un máster sintetizado en 5 minutos. Y encima gratis, no joder, la gente de aquí tiene un premio. Imaginaos si vais a Fundesen. Fíjate, me encanta lo que estabas diciendo porque de alguna manera soy también fan de Daniel Pink, ¿no? Y Daniel Pink también hablaba, cuando hablaba de otro libro, de La sorprendente verdad, sobre lo que nos motiva. Exacto, hablaba de 3 claves, ¿no? En la motivación laboral. La primera era esta de la experiencia, ¿no? De cuando tenemos la maestría. Cuando estamos desarrollando mucho una actividad y ya tienes un dominio que te sale como fácil, pues eso a la gente como que de alguna manera le sale mucho más apetecible hacerlo, es una motivación intrínseca. También era un poco la autonomía, que les dejaras un poquito de margen a la gente para hacer. Si yo te digo exactamente lo que tienes que hacer, te estoy acotando, pero luego también hablaba el sentido de trascendencia. ¿Para qué narices estoy haciendo yo esto? ¿Qué trascendencia va a tener esto, ¿no? Y eso, de alguna manera, hay empresas que se están dando cuenta y algunas de ellas son de las que funcionan muy bien. Muchísimas gracias por todas las claves que nos acabas de dar. Mira, fíjate que hablabas tú de la motivación, ¿no? A mí hay un ejemplo de motivación que está basado en un caso real, ¿no? Que resumiría muchas de las cosas que podemos hablar durante este tiempo, ¿no? Esto es un caso real que ocurrió en la guerra de Bosnia. Había esto fue aquí al lado y hace 4 días, como aquel que dice, ¿no? Porque lo piensa uno en esos términos y es brutal. Cuando en la guerra de Bosnia se perseguían unos a otros, había una señora que iba por la montaña con su bebé, con su hijo. Con su padre. Y su padre. ¿Conoces la historia? Conocemos, ¿no? La historia. Sí. ¿La habéis contado aquí en algún No, en el programa no la puedes contar. Fantástico. Bueno, se ha escuchado a Javier Iriondo también y es fantástica la historia. A mí me han dicho que es una historia cierta, ¿no? En un momento dado iban la madre con su bebé y el padre, en un momento dado el padre le dice a la madre: mira, yo no puedo continuar, estoy poniendo en peligro vuestra vida, me voy a quedar aquí, porque además iban por las montañas, sabéis que es una zona montañosa, la orografía es dura, y en un momento dado el padre dice: mira, me voy a quedar aquí porque estoy poniendo en riesgo vuestra vida y no puedo más, ¿no? Cuentan que la señora, la chica que llevaba a su bebé en brazos en ese momento, tomó una decisión y fue a su padre y le dijo: mira, te dejo a tu nieto y yo me voy. Si quieres quedarte aquí, es una responsabilidad tuya, ¿no? Pero la vida de tu nieto está en tus manos. Y ella, hay que echarle, anduvo por aquella montaña, ¿no? Evidentemente, yo cuando lo cuento esto en clase digo: bueno, vamos a ver, ¿qué pensáis que hizo el abuelo, no? Pues el abuelo evidentemente se levantó, cogió a su nieto y siguió caminando y se salvaron, ¿no? Independientemente de que la historia sea cierta o no, Fabián, lo que es absolutamente maravillosa. Lo importante es lo que transmite. Claro, porque ¿qué le dio esa chica a su padre? Una motivación. Un motivo. Si tú te quedas, tu nieto se queda, ¿no? Y la motivación que tú la nombrabas al principio es absolutamente clave, por ejemplo, para encontrar trabajo, ¿no? A mí me parece una historia preciosa. Me encanta esa historia y aparte también estás hablando de porque hay veces que confundimos, cuando hablamos de motivación lo asocian a
yo soy bastante fan de la cultura americana, Sí. pero asocian a ese tipo de motivación americana de te empiezo a saltar, a dar palmas. Tipo Anthony Robbins, ¿no? Sí. Sí, bueno, Anthony Robbins, pero también combina otras cosas. Sí, Anthony sí, Robbins, sí, ¿vale? sí. No lo he dicho desde el punto de vista peyorativo, que me Sí, parece sí, un pero tío que él mueve a la acción, seguir, pero sí, también sí. mueve la motivación intrínseca. Pero también hay otros tipos de motivadores que simplemente es una motivación extrínseca, que sale la gente como muy motivada, como bien dice Emilio Duro, vale, oye, no hay nada más peligroso que un tonto motivado, que van motivados y no saben para dónde van, ¿no? Es importante también el sentido de trascendencia. Esa motivación intrínseca de la que tú estás hablando me parece que es la esencia. Es decir, oye, ¿para qué estoy haciendo las cosas? Juan Carlos Cubeiro, también otro de las personas que admiramos y que también al que me precio de conocer y de ser su amigo, que eso es que para mí es más importante que conocer, pues no sé, lo que siempre se dice, al presidente del gobierno, ¿no? Me voy a sincerar y yo te he traído solamente para que me hagas de enlace para luego traer a Juan Carlos Cubeiro, ¿vale? Ya sabes lo de los 6 grados de separación, ¿no? Que entre Yo tú lo he y reducido, Obama no hay más de 6 explotándolo al personas. 100%. Lo he reducido. Bueno, Juan Carlos Cubeiro, al que seguimos, ¿no? Habla que veníamos de una paradigma, ¿no?, de industrial y ahora vamos hacia el talentismo. Sí, él habla en su último libro Del capitalismo. No sé si es su último, porque como sabes tiene una capacidad de escribir. No sé cómo lo hace, lo hace. Y los blogs y... Verdaderamente él tiene una capacidad que yo no he conocido en ninguna otra persona de leer y de escribir. ¿Sabes quién lo hace también? Mario Alonso Puig, un tipo absolutamente recomendable a seguir otro de los cracks, ¿no? Entonces me contaba Mario Alonso Puig, que hace poco estuvo en Fundesen, que él a la semana puede leerse 4, 5, 6 libros. Y Juan Carlos es de esos, ¿no? Decían de Gala, la mujer de Dalí, que en muchos años, durante el final de su vida, durante muchos años, se leía un libro al día. Entonces Juan Carlos habla, por un poco centrando por lo que tú dices, él habla en su último libro, habla del capitalismo al talentismo, ¿no? Y lo que plantea es un poco lo que estamos hablando, ese cambio de paradigma del inicio de nuestra conversación, del cambio de época, ¿no? De hecho, fíjate, el talento es algo que sigue siendo escaso. Es lo que y, a pesar, claro. y a pesar de lo que está cayendo, de la que está cayendo ahí fuera, como se suele decir coloquialmente, las empresas se vuelven locas buscando talento. El problema es encontrarlo y luego retenerlo, ¿no? Pero sigue siendo algo absolutamente un valor en alza y sigue siendo algo crítico para poder desarrollarte personalmente. Que ¿no? tiene muchísimo sentido porque de alguna manera información puedes tener la que quieras en internet. Te vas a Don Google y tienes la información prácticamente que quieras. Pero el talento, eso de crear algo, de resolver problemas, de empatizar con la gente, eso es más difícil de comprar. Y aquí María Alonso Puig lo podría explicar muchísimo mejor, es cuando estamos en una época como desgraciadamente es un miedo generalizado, cuando no paran de hablarnos de crisis y demás. ¿Qué ocurre? Cuando hay miedo, la gente se bloquea porque se apoderan de ellos las emociones. Entonces, cuando estás bloqueado por las emociones, la creatividad, tu capacidad de resolver problemas se bloquea, se queda anulada. Por eso todavía se convierte en esta época en un bien más escaso la creatividad, el talento, la capacidad para resolver problemas. Al final es que va todo enlazado. Sí, curiosamente en todas estas disciplinas hay muchísima gente que está escribiendo y mucha gente que está postulando ideas, teorizando, haciendo ensayos, y luego te das cuenta que muchas de estas ideas, muchos de estos autores y muchas de estas personas confluyen, están como en una especie de malla, de red, ¿no? También es cierto que hay mucha gente que, bueno, nosotros como somos de pueblo lo podemos decir, ¿no? Hay mucho vendedor de motos en esto también, ¿eh? Porque al final hay que trabajarla al suelo y al final hay que comer todos los días, ¿no? Pero es cierto que hay un montón de gente hablando sobre estas cosas y que se relacionan. Has hablado del miedo, es terrible, es terrible. Yo que soy un producto de los 80 y soy fan de Blade Runner, la película de Ridley Scott, al final de la película, cuando el replicante le salva la vida a Harrison Ford, lo mismo estoy destripando el final, pero bueno, da igual. Hay un momento dado en el que Rutger Hauer le dice a Harrison Ford, le dice, ahora ya sabes lo que es vivir con miedo, es la peor de las esclavitudes, ¿no? Y me parece que es una manera absolutamente brutal de definir muchas de las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? El miedo atenaza a las personas, hace que no pongan en valor su talento, que no lo desarrollen, y bueno, si entre todos podemos contribuir a que ese miedo desaparezca en general de la sociedad,
pues habrá merecido mucho la pena. Sí. Yo creo que si de alguna manera conseguimos acallar el miedo, lo que ocurre es que, como hablaba Jung, Carl Jung, uno de los seguidores de Freud, hablaba del inconsciente colectivo. Tal vez sea porque, vamos a ver, María Alonso Puig, Juan Carlos Cubeiro, también podríamos meter a Sergio Fernández, que también admiramos muchísimo. Toda esta gente, claro, no paran de leer, pero de alguna manera también parece que hay como un conocimiento, una creatividad que está como, no sé, eso ya puede, en física cuántica, Emilio Duro también lo comparte y demás, que al final la gente conecta con eso, pero para eso primero tienes que acallar el miedo, tienes que saber gestionar ese miedo. Porque el miedo además es un concepto que conoces tú también, el miedo hace que la gente no fluya, otro libro fantástico, ¿no? Fluir, ¿no? Cuando la gente fluye, cuando no tiene miedo y fluye, es cuando verdaderamente es capaz de conseguir prácticamente todo lo que se proponga, con mucho esfuerzo. Todo lo que sea capaz de proponerse, sea capaz de llegar, ¿no? Y con una estrategia y hay más cosas. Carlos, que te estamos destrozando la entrevista. Tranquilo, no, estamos tan a gusto y yo solo con escucharos estoy disfrutando mogollón. Bueno, creo que un cambio de mentalidad es más que evidente que es necesario para adaptarnos a este nuevo entorno, ¿verdad? Pero luego, cambiando un poco el foco, ¿qué es lo que tienen en cuenta las empresas a la hora de buscar ese talento, ¿no? Que desde el punto de vista de aquel que quiere ser buscado, ser encontrado más bien, ¿qué tienen en cuenta las empresas? ¿Qué hay que trabajar? Hay una serie de habilidades que las empresas siempre tienen en cuenta, ¿vale? Lo que ocurre es que estas habilidades a veces resulta difícil de demostrar. Me explico. Yo cuando ayudo mucho a nuestros alumnos en la escuela al primer paso, que sigue siendo, aunque ya se habla, Andrés Pérez, por ejemplo, dice, de la frase el currículum está muerto, ¿qué parte no entiendes, no? Bueno, pues, si obviamos a mi querido Andrés, todavía seguimos trabajando con currículum, ¿no? Yo cuando vienen los alumnos y les ayudo a confeccionar su currículum, hablamos de una serie de habilidades, pues no sé, organización y planificación, habilidades de comunicación que son absolutamente críticas, toma de decisiones, orientación a resultados, trabajo en equipo, búsqueda de la excelencia, creatividad e innovación. Todas estas habilidades es cierto que las empresas las valoran y las buscan. La cuestión está en conseguir que la empresa te permita demostrar que tú las tienes. No sé si me he explicado. Es muy difícil. Claro, un entorno donde pueda ser desarrollado. Fijaos, la gente en su currículum, donde pone mis habilidades y competencias, ¿qué creéis que pone? Hablar inglés. Me gusta el deporte. Bueno, no quiero decirte, pone que tiene todas estas, lo pone, y muchas veces es verdad, ¿vale? Por eso yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, mira, primero, en el mundo de los recursos humanos, cuando uno describe una persona para integrarla en su empresa, no habla más de 3 o 4 habilidades, porque son las principales. Las habilidades, a diferencia del talento, son una foto. El talento es algo que uno intrínsecamente hace mejor que los demás, ¿vale? Y es fruto de su genética y de su educación temprana. Hay grandes talentos que no se desarrollan durante la vida. Picasso, tenía muchísimo talento para la pintura, pero tuvo que desarrollarlo para convertirse en un genio, ¿vale? Las habilidades es diferente, las habilidades es una foto. Es decir, las habilidades se pueden aprender y habilidades que tú tienes en un momento dado las puedes ir desechando. Si tú eres un informático y quieres convertirte en un profesional de los recursos humanos, puedes estudiar, puedes hacer un máster en recursos humanos y adquieres otro tipo de habilidades. Entonces yo decía, a veces es difícil llegar a que la empresa te permita demostrar que tienes esas habilidades, y esa es la clave, porque el currículum no es más que tu oportunidad de conseguir una entrevista. Yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos, mira, pon las habilidades de verdad, hazte un test, hazte una prueba, incluso puedes ponerlo en el currículum. Puedes preguntar a la gente de tu entorno. Claro, puedes hacer lo que se llama un ejercicio de identidad pública, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Y debes de ponerlas, la verdad. Y yo les digo, mira, esto es una foto, di quién te saca la foto, es decir, qué test dice que tú tienes estas habilidades, y además por la fecha, porque es una manera de decirle a la empresa, mire, estas son mis habilidades, pero puedo cambiarlas, ¿no? Hablabas tú de la fórmula al principio, ¿no? La actitud. Mira, con actitud solo no se consigue trabajo, pero desde luego sin actitud ya os garantizo que no. Eso está más claro que el agua, ¿no? Y es cierto que hay una serie de habilidades, pero yo creo que cuando uno va a una entrevista de trabajo, lo que más le hace ponerse en valor es
su capacidad para aportar cosas a la empresa. Yo les digo a la gente que procuro ayudar, le digo, mira, cuando cuentes algo, no te centres en el yo, céntrate en el tú. O sea, a la empresa, me vas a perdonar, le importa una higa, con perdón, sí, que tú quieras desarrollarte, que tú quieras, ya no te digo ganar más dinero, que tú quieras mejorar tu empleabilidad, que tú quieras poner en práctica. No, si lo que quiere la empresa es que tú le digas qué vas a hacer tú por ellos. Recuerdas a Kennedy, ¿no? No te preguntes lo que los Estados Unidos puedes hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu patria, ¿no? Pues es eso. O sea, tienes que demostrar que tú puedes hacer cosas por ellos, ¿no? Y muy clarito y muy sencillamente, enunciar las razones por las cuales te tienen que contratar. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que sabes hacer mejor? Tan sencillo, tan difícil, ¿no? Y esa es quizá la habilidad fundamental, demostrar que sabes hacer cosas y que estás en condiciones de ponerlas en valor para ayudar a la persona que te contrata realmente, o para ayudarte a ti, porque bueno, pues yo solo conozco tres maneras de ser empleado: o te emplea la empresa pública, funcionario, que ahora mismo es muy viable, o te emplea un empleador, una empresa, o te autoempleas, no hay más, ¿no? Y bueno, independientemente de todas estas habilidades, yo hay gente que se sienta a mi lado y cuando veo todas sus habilidades les digo, oye, es que estoy por pedirte en matrimonio, ¿no? Pues, digo, eres un crack, ¿no? Entonces, quizá eso hay que ponerlo, es cierto, pero que sea cierto, valga la redundancia, y demostrar que, bueno, que son tus habilidades ahora, pero que estás dispuesto a mejorarlas o a cambiarlas en función de lo que la empresa demande de ti, ¿no? Ese sería quizá el punto crucial. Recuerdo unas palabras de Alcántara, de Lloriento, ¿no? Que decían, sí, nos contratan por lo que parecemos, nos despiden por lo que somos, ¿no? Eso es, sí. Que muchas veces damos una imagen para que nos contraten. Se suele decir, la empresa te contrata por lo que sabes y te despide por lo que haces. También es otra, y es así, otra manera. De alguna manera, ambas cosas, si vas a buscar trabajo para que te emplee una empresa, o bien si te vas a autoemplear tú y vas a vender tus servicios, productos o demás, al final yo creo que la clave es la misma. Es donde pongo yo el foco de atención. ¿Lo estoy poniendo en mí o lo estoy poniendo en el de enfrente? ¿Vendría a ser algo así? Sí, es un poco eso que decíamos, ¿no? Cambiar el foco y no hablar siempre desde el yo, sino hablar desde el tú. Porque es que, de verdad, que no se me malinterprete lo que voy a decir, pero es cierto, a las empresas, a la inmensa mayoría, les importamos muy poco. Quiero decirte que lo que ellos quieren, y están en su derecho, es de que tú vayas y les aportes, porque te pagan para eso, ¿no? Entonces, es una cuestión de dejarte el ego y de pensar en términos de... Es puro marketing, en términos de beneficio para el cliente, ¿no? Es como si dime por qué te tengo que contratar, dime por qué eres la mejor opción entre todos los productos, entre comillas, que hay en el mercado, que desgraciadamente ahora son millones, como sabemos, ¿no? Esa sería quizá la clave. Hemos ya comentado bastantes libros y demás, pero ¿algún otro que te gustaría recomendarnos? La verdad es que sufrimos, como tú sabes, Fabián, sufrimos de infoxicación, es decir, hay muchísima información, ¿no? Pero yo diría a los clásicos, por ejemplo, Los 7 hábitos de la gente eficiente, de Covey, ¿no? Incluso Covey, hijo, porque Covey, padre, ya murió, tiene una fundación que además tiene partners en España que trabajan con este tipo de cosas. Víctor Frank, un poco buscando ese sentido, ¿no? Daniel Pink, los dos, Seth Godin, y luego podemos ir a los clásicos, Anthony Robbins, Dale Carnegie, que decimos aquí, ¿no? Todo lo que me estabas comentando, digo, ¿cómo podemos ser que en España aún estemos algunas cosas de estas sin trabajarlas cuando Dale Carnegie las hablaba en los años ya? Pero es que este libro de Dale Carnegie, de cómo hacer amigos y influir sobre la... Es que sigue siendo absolutamente válido. Y está escrito en los años 60 o 70, ¿no? Y luego en España, pues te hablaría de Eduardo Punset, te hablaría de Elsa Punset, te hablaría de Juan Carlos Cubeiro, te hablaría de Mario Alonso Puig. Y bueno, has comentado a Lloriento, a José Luis Alcántara. A José Luis, Alfonso Alcántara. Sergio Fernández es un tipo, primero es un tipo encantador y luego que y aporta muchísimo. Aporta muchísimo, ¿no? Te hace una síntesis de todo esto, te aporta muchísimo. Sí. Y luego hay gente que a lo mejor tiene menos nombre, pero que
escarbas y tiene cosas muy interesantes. ¿Alguno de estos así? Para decir... Yo diría que es ya medio conocido Borja Vilaseca, que es amigo también del programa. Sí, que bueno, me encanta que... Alex Rovira, por ejemplo. Rovira, por favor, sí. Fernando Trías de Bes. Fernando Trías, bueno, son un poco... Ellos ya tienen mucha más... Son muy conocidos. Sí, pero fíjate, Fabián... Igual más fuera que aquí, ¿verdad? Claro, es que caemos en la trampa del conocimiento, que es pensar que lo que nosotros sabemos lo saben los demás, ¿no? Aquí estamos en un ámbito en el que han salido gente a los que afortunadamente incluso algunos les conocemos, ¿no? Pero luego hablas con el común de los mortales, que se suele decir, y les sorprende lo que cuentan estas personas y la información valiosa que transmiten, ¿no? Yo normalmente en las charlas lo que al final termino digo, mira, si tengo una charla de 1 hora, te puedo aportar hasta donde 1 hora, pero no, lo que no paro de hacer, que de alguna manera modelo a Sergio Fernández, es recomendar libros. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque ahí le estás dando un abanico de posibilidades a la gente para que pueda continuar desarrollándose. Claro. Y tienen me llama muchísimo la atención cuando lo conocen a Dale Carnegie, Alex Rovira, María Alonso Pucci, es que tienen, digo, qué suerte poder volver a leer el libro por primera vez, que tienen ellos. Mira, Sergio, por ejemplo, y otros muchos, Juan Carlos en sus clases, bueno, yo he tenido la suerte de formarme como coach con Juan Carlos y él, yo le digo, tío, es que eres renacentista, eres como sí, renacentista, no me sale el inventor. ¿Da Vinci? Sí, como Da Vinci, digo, eres como Da Vinci, ¿no? El renacentista, lo mismo entiende. Porque Juan Carlos te habla de coaching y lo enlaza con Hungría, porque dice que la palabra viene del húngaro, que lo mismo te habla de física cuántica, ¿no? Y lo bueno, un poco volviendo al tema, lo bueno que tiene gente como Juan Carlos o como Sergio, es que tú vas a su página web, a su blog, y te dan un listado de libros que además ellos los han leído, los han filtrado, y sabes que lo que te recomiendan ellos, mira, Andrés Pérez Ortega en temas de marca personal, Pilar Jericó, que hay tantos, ¿no? Es un poco la infoxicación, ¿no? También recomendaríamos el programa de pensamiento positivo, que ahora mismo no sabemos cuándo saldrá, pero que es una fuente de conocimiento brutal, es que, y gratis, es que es tan y gratis, bueno. Y gratis, ¿no? Sí, tienes razón. Lamentándolo, el tiempo manda aquí en televisión. Se me ha pasado el tiempo, pues, bueno, volando. Esto es como cuando te juntas con tu amigo a hablar. Bueno, con los amigos normalmente me dicen que me calle, ¿no? Aquí compartimos talento, bueno, curiosidades, bueno, compartimos aficiones y la verdad es que ha sido súper agradable este rato contigo. Para mí también, ¿no? Os doy a los dos las gracias sinceras porque está muy a gusto. Muchas gracias por invitarme. Prometido de que repetiremos. Sí, hay que terminar la entrevista, se ha quedado Estábamos tan a gusto realmente que... Es una lástima, pero bueno, el tiempo en televisión manda. Carlos, ¿qué sitios de interés nos recomiendas? Bueno, yo además de todos los que ya habéis comentado, que ha sido una barbaridad, incluso, bueno, Lloriento, ¿no? Más perfiles en la red, también recomendaría, por hacer un poco de referencia a gente que ha pasado por el programa, a nuestra amiga Isabel Iglesias, un poco por ese cambio de mentalidad, ¿no? Y visto desde el punto de vista de los directores de recursos humanos. Isabel, ¿no? Tiene un blog fantástico, sí. Que si no me echará la bronca cuando la vea. Totalmente recomendable y aporta mucho valor. Sí. Exacto, de eso va un poco la cosa. Y tenemos que recordar también, disculpa, a Celia, a Motívate y Emprende, Celia Domínguez, que también nos aportó muchísimo. Exacto, bueno, luego destacaría también, que no nos ha dado tiempo a comentarlo, ¿no? Pero en este cambio de paradigma también es muy importante el hecho de, lo hemos comentado ahora al final, creo que has nombrado un autor sobre trabajar la marca personal, ¿no? Importantísimo. Andrés Pérez Ortega, ahí hay varios. Soy mi marca, es un blog. Exacto, Soy mi marca es el blog que iba a recomendar. Pero ahí la referencia en España, para mí, es Andrés, que además es súper accesible, como toda la gente brillante, es súper accesible, súper modesto. Él dice que es alicantino de adopción. En cuanto puede, se coge el AVE y se viene a Alicante, y lo tenemos ahí al alcance de la mano. Lo estamos gestionando. Aquí hacemos el llamamiento público. Andrés, te esperamos aquí, haremos lo que... Tenemos que ir a tu casa, a ver si te podemos ayudar un poquito en eso. Pero me encanta, no solo por lo que sabes, sino por cómo lo transmite. Porque lo que tú dices también tiene ese toque como de humor, de cercanía, que es un auténtico crack. Sí. Bueno, ¿y con qué claves te quedas? A modo muy sintético, porque ya no... Sí, yo me quedo con la diferencia entre talento y habilidades. Lo del talento, ¿no? Que hay que tenerlo y saber explotarlo, un poco haciendo referencia al libro del elemento, que siempre nos gusta nombrar, ¿no? Ken Robinson. Exacto, Ken Robinson. Y luego, por otra parte, pues las habilidades, ¿no? Que son esa foto, ¿no? Que de la que puedes romper, ¿no? Como decía Alfredo, o
tomar otra instantánea, con el momento que te apetezca para cambiar esa foto, ¿no? Tener un marco digital, ¿no? Que vayan pasando las fotos y esas habilidades se vayan renovando. ¿Y qué sitio, sitio de internet, cómo se pueden poner en contacto? A través del correo electrónico info... Dilo despacio porque igual alguna persona es la primera vez para que sí, lo digo ya de carrerilla. Ya que, sí. Bueno, a través del correo info@actitudespositivas.com, a través de cualquier perfil social que tenemos activo, como es la página en Facebook Instituto de Actitudes Positivas, como es el usuario de Twitter @actpositivas, en el canal YouTube podrán ver el programa grabado o en la página de intercomarcal.com. En un par de días. El canal de YouTube es Actitudes Positivas TV y bueno, pues cualquiera de esos canales pues nos tienen a su disposición para cualquier crítica, duda, consulta, insulto, se lo dejamos, se lo permitimos. Bueno, Carlos, también quería decirle a nuestros amigos desde casa, pues saludar a algunos de estos que son más, más activos también en las redes sociales, como Leticia Lledó y Erika Tercín. Un saludo muy grande desde aquí. Y Carlos, a ti te esperamos la semana que viene aquí. Por supuesto que sí. Y a ti, Alfredo, dentro de no mucho, espero volver a contar contigo. Será un verdadero placer, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya la gente desde casa, simplemente emplazarle hasta la semana que viene con más conocimiento práctico y actitudes.